Cuando abrí los ojos a las 3 de la madrugada, ya no estaba solo en la pirámide. Algo respiraba a mi lado, algo que no debería existir. Esto me lo confesó Miguel Ángel Cortés hace 6 meses, con las manos temblando al recordar aquella noche de 1998. Una noche que le costó su cordura, su matrimonio y casi su vida. Antes de contarles lo que realmente sucedió, necesito pedirles algo crucial. Si este relato les eriza la piel, presionen ese botón de suscripción ahora mismo. Denle like si quieren que sigamos destapando los secretos más oscuros de Latinoamérica, porque después de hoy nunca verán las zonas arqueológicas de la misma manera. Chichén Itzá, patrimonio de la humanidad. Más de 2 millones de turistas cada año. Pero lo que nadie les cuenta es por qué las autoridades mexicanas son tan estrictas con los horarios de cierre. ¿Por qué hay guardias armados patrullando toda la noche? ¿Por qué existe una cláusula específica en el reglamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia que prohíbe terminantemente que cualquier persona permanezca en la zona arqueológica después del ocaso? La razón oficial es conservación del patrimonio. La razón real está documentada en un libro que muy pocos se atreven a mencionar. Sombras y susurros, vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología, publicado por arqueólogos mexicanos del INAH en 2017. En sus páginas, profesionales con décadas de experiencia documentan historias insólitas y sobrenaturales difíciles de explicar durante excavaciones nocturnas. Pero hay un testimonio que no está en ese libro. El testimonio de Miguel Ángel Cortés, el único hombre vivo que logró pasar una noche completa dentro de Chichén Itzá. Miguel Ángel Cortés no era un turista común. En 1998, a sus 32 años, trabajaba como ingeniero de sonido para documentales. Su empresa había sido contratada para grabar un especial sobre civilizaciones precolombinas. Durante 2 semanas, Miguel estuvo instalando micrófonos, probando acústicas, grabando el silencio de las madrugadas. Los guardias siempre nos acompañaban, me explicó Miguel. Nunca nos dejaban solos después de las 6 de la tarde. Y había algo en la manera en que evitaban mirar hacia la pirámide cuando oscurecía, como si tuvieran miedo de que ella los mirara de vuelta. Miguel era escéptico. Había trabajado en cementerios, hospitales abandonados, prisiones antiguas. Nunca había experimentado nada fuera de lo común. Así que cuando su compañero Ernesto, un camarógrafo de Yucatán, le advirtió que no bromeara sobre quedarse en Chichén Itzá de noche, Miguel se rió. «Es solo un montón de piedras viejas», le había dicho. Ernesto no se rió. Su rostro se puso pálido. «Hay cosas peores que la muerte, Miguel. Los mayas lo sabían. Por eso construyeron este lugar, no para adorar a los dioses, sino para mantenerlos encerrados». Esa noche Miguel no pudo dormir. La curiosidad lo carcomía. Y junto con la curiosidad apareció algo más peligroso: el ego, el desafío. El último día de grabación, el 23 de octubre de 1998, Miguel fingió sentirse mal. Se escondió detrás del templo de los guerreros con una mochila que contenía agua, una linterna y una grabadora profesional. Escuchó las voces de los guardias haciendo su recorrido final. Escuchó el motor de la última camioneta alejándose. Las puertas se cerraron con un eco metálico. Y entonces Chichén Itzá quedó en completo silencio. Miguel esperó 2 horas,
Cuando estuvo seguro de que nadie volvería, salió de su escondite. La luna llena iluminaba la pirámide de Kukulcán con luz plateada. Se sentó en el centro de la gran plaza, encendió su grabadora y comenzó a hablar. 23 de octubre, 10:30 de la noche. Estoy solo en Chichén Itzá. No hay absolutamente nada de qué preocuparse. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando lo escuchó. Un sonido grave, profundo, como si alguien hubiera soplado dentro de un caracol gigante. Venía de todas direcciones. Venía de las piedras mismas. El aire estaba completamente quieto, denso, como si una presión invisible empujara contra su pecho. Y entonces vio la primera sombra moverse al pie de la pirámide. Una sombra que se deslizaba contra las piedras, subiendo lentamente los escalones. Una sombra sin cuerpo que la proyectara. La sombra llegó a la cima de la pirámide. Se detuvo y muy lentamente comenzó a voltearse hacia él. Miguel corrió hacia el templo de los guerreros, de vuelta a su escondite. Se metió entre las columnas, la espalda contra la piedra fría. La grabadora seguía en su mano, todavía encendida. Cuando la revisó días después, había capturado algo. Un sonido que los técnicos nunca pudieron identificar. Un coro de voces susurrando en un idioma que no era maya, ni español, ni ninguna lengua humana conocida. Miró su reloj. Las 11:15 de la noche. Faltaban al menos 7 horas para el amanecer. Decidió no usar la linterna. Cerró los ojos, contó respiraciones. Por un momento creyó que lo había logrado. Entonces sintió el frío, un frío que venía de adentro, como si sus huesos se estuvieran convirtiendo en hielo. Abrió los ojos. Frente a él, a menos de 5 metros, había una figura. Era alta, mucho más alta que cualquier humano. Estaba envuelta en lo que parecía una capa de plumas que se movían erráticamente. No podía ver su rostro, solo los ojos, 2 puntos de luz verde brillante. La figura no se movía, solo observaba. Y entonces habló, no con palabras, con imágenes directamente en su mente. Vio el sacrificio, vio a sacerdotes mayas subiendo cautivos por las escaleras de la pirámide. Vio el cuchillo de obsidiana, vio corazones arrancados, vio sangre corriendo por canales tallados en la piedra. Pero lo más terrorífico no era la violencia, era el propósito. Los sacrificios no eran ofrendas, eran pagos, tributos para mantener algo dormido, para mantener algo que no debería despertar encerrado dentro de la pirámide. Y ahora, después de siglos sin tributos, la cosa estaba hambrienta. La figura dio un paso hacia adelante. Extendió algo que podría haber sido una mano o una garra. Los dedos eran demasiado largos, con demasiadas articulaciones. Estaba a punto de tocarlo cuando Miguel escuchó un silbido agudo. La criatura se detuvo. Volteó la cabeza en un giro completo de 180 grados y comenzó a caminar hacia atrás sin darse la vuelta, retrocediendo hacia la oscuridad. Miguel quedó solo, pero sabía que no estaba a salvo. Miguel recordó algo que Ernesto había mencionado: el cenote sagrado. El agua es la frontera, había dicho Ernesto. Lo que está arriba de la tierra camina. Lo que está bajo el agua duerme. Decidió moverse hacia el cenote. Salió de su escondite con movimientos lentos. La plaza principal seguía vacía, pero ahora podía ver más sombras. Docenas se movían en los bordes de su visión, deslizándose entre los templos. El camino al cenote normalmente tomaba 10 minutos. A Miguel le tomó casi 1 hora. Cuando finalmente llegó, el espectáculo lo dejó sin aliento.
El agua estaba brillando con una luminiscencia que venía del fondo, pulsando como un corazón. Y alrededor del borde había criaturas, pero no se acercaban al agua, se quedaban en el límite. Miguel entendió. El agua era una barrera. Bajó por la escalera de piedra hasta que sus pies estuvieron a centímetros del agua. Se sentó allí temblando. Las criaturas lo observaban. Había al menos 20. Figuras altas, algunas con plumas, otras con escamas, todas con ojos verdes brillantes, esperando que se quedara dormido. Miguel luchó contra el sueño con todas sus fuerzas. Pasó 1 hora, 2 horas. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Entonces Miguel cometió su segundo error fatal. Metió la mano en el agua del cenote. En el instante en que sus dedos tocaron la superficie, las criaturas desaparecieron. El silencio fue absoluto, y el agua comenzó a moverse. Algo estaba subiendo desde el fondo, algo grande, algo que había estado esperando 1000 años. Miguel retiró la mano como si se hubiera quemado, pero era demasiado tarde. El agua comenzó a burbujear. La luminiscencia se intensificó con un verde enfermizo que iluminaba toda la zona. Del centro del cenote emergió primero una cabeza. Era una masa de escamas y plumas, con múltiples ojos dispuestos en círculos concéntricos. No tenía boca visible, pero Miguel podía sentir su hambre, hambre de energía vital, de alma. La criatura tenía un cuerpo serpentino, segmentado como un 100 pies, con docenas de extremidades. Medía al menos 15 metros de largo. Se quedó allí medio dentro, medio fuera del agua, estudiando a Miguel con todos sus ojos. Miguel sintió el impulso abrumador de acercarse, de ofrecerse. Sus piernas comenzaron a moverse solas. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. No, susurró. No, pero sus piernas seguían moviéndose. Estaba a 3 metros del borde cuando escuchó la voz. Miguel, Miguel Ángel Cortés. Aléjate del agua. Era Ernesto. Había regresado. El hechizo se rompió. Miguel cayó hacia atrás. La criatura emitió un chillido que hizo vibrar las piedras. Comenzó a salir completamente del agua. Ernesto apareció corriendo. Llevaba algo en las manos. Un collar antiguo con piedras de jade y obsidiana. Esto es todo lo que tengo, gritó en maya antiguo. Tómalo y déjanos ir. Arrojó el collar hacia el cenote. La criatura se detuvo. En el instante en que el jade tocó el agua, se sumergió tras él con velocidad imposible. El agua se cerró. La luz verde se desvaneció. Ernesto ayudó a Miguel a ponerse de pie. Te dije que no te quedaras, dijo, mezclando alivio y furia. ¿Cómo supiste? Porque yo hice lo mismo hace 20 años. El collar era de mi abuelo. Era un sacerdote tradicional. Me dijo que si alguna vez necesitaba apaciguar a los antiguos, esto funcionaría una vez. Solo una vez. Acabas de usar mi única salvación. Corrieron hacia la salida. El cielo comenzaba a aclararse. Llegaron a las puertas justo cuando los guardias aparecían. Los vieron salir de las sombras cubiertos de sudor, con ojos desorbitados, y simplemente asintieron. Ustedes saben, dijo Miguel a los guardias, saben lo que hay allí. El guardia más viejo lo miró directamente. Todos sabemos, por eso vigilamos, para que lo que debe quedarse adentro nunca salga, y para que los tontos como tú no despierten lo que debe dormir. Miguel abandonó México al día siguiente, pero lo que vivió no se quedó en Chichén Itzá. Se fue con él. No podía dormir sin pesadillas, me contó. Veía a esa criatura en cada reflejo de agua. Mi esposa pensó que había tenido una crisis nerviosa.
Nadie le creía, pero Miguel tenía la grabación. El audio de esa noche que ningún experto podía explicar. Todos dijeron lo mismo. No sabemos qué es esto, pero no es natural. Un profesor de lingüística se negó a seguir analizándolo. Dijo que escucharlo le provocaba dolores de cabeza. Miguel intentó contactar a Ernesto múltiples veces, pero había desaparecido. Pasaron los años. Miguel cambió de profesión. Se divorció, se convirtió en un recluso, pero hace 6 meses recibió un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía antigua y una carta. La fotografía mostraba a arqueólogos en los años 60 frente a Chichén Itzá, pero en el fondo había una figura alta con ojos brillantes, en pleno día. La carta era de Ernesto, su testamento. Había muerto 3 semanas antes. Cáncer, decía el certificado, pero la carta contaba otra historia. Miguel, si lees esto, es porque finalmente me alcanzó. El pacto que rompí aquella noche tuvo un precio. El collar no era solo un amuleto, era parte de un linaje. Al usarlo rompí la cadena, y ahora los antiguos han cobrado la deuda. No vienen de golpe, vienen lentamente. Enfermedad, mala suerte, accidentes. Y cuando estás completamente solo vienen por ti. Tú también rompiste algo esa noche. Eres el siguiente en la lista. Mantente alerta y nunca vuelvas a un sitio arqueológico después del anochecer. Ernesto. Miguel me mostró la carta cuando nos reunimos. Durante las últimas semanas había estado recibiendo llamadas de números desconocidos. Cuando contestaba solo escuchaba ese sonido, las voces susurrando. «Está llegando», me dijo. «El aire a mi alrededor está volviéndose más frío cada día. Las sombras se mueven. Anoche desperté y había marcas en mi puerta, símbolos mayas, pero yo vivo en un 10º piso». Le pregunté por qué había decidido hablar ahora, porque si me va a llevar de todos modos, al menos que mi historia sirva de advertencia. Esa conversación fue hace 3 meses. He intentado contactar a Miguel desde entonces. Nada, su teléfono está desconectado. Sus redes sociales fueron borradas. Cuando fui a su apartamento, el portero me dijo que se había mudado hace 2 meses. Simplemente un día estuvo allí y al siguiente no. Pero antes de desaparecer, Miguel me envió un último mensaje de voz. Se le oye respirando con dificultad. Hay ruido de fondo, tráfico, gente. Está en algún lugar público. Me encontraron, susurra. Vi a uno de ellos en el supermercado esta mañana. Entre los clientes, pero nadie más lo veía. Esta noche voy a ir a una iglesia. Voy a buscar protección sagrada. Si eso no funciona, cuéntala. Advierte a la gente. Y hay algo más. Chichén Itzá no es el único lugar. Los incas hicieron lo mismo. Machu Picchu. Dios mío, Machu Picchu es peor. Mucho peor. Está más alto, más cerca del cielo, más cerca de lo que ellos... El mensaje se corta. Después solo hay estática. Y dentro de esa estática, si subes el volumen, puedes escuchar un susurro. Una palabra repetida en una lengua imposible. Miguel Ángel Cortés no ha sido visto desde entonces. Después de meses investigando, después de entrevistar a guardias bajo anonimato, después de leer sombras y susurros, he llegado a una conclusión aterradora. Los sitios arqueológicos de Latinoamérica no son solo monumentos. Son contenedores, cárceles diseñadas por culturas que sabían cosas que nosotros hemos olvidado. Los sacrificios humanos no eran barbarie, eran necesidad desesperada.
pagos para mantener cerradas puertas que nunca debieron abrirse. Y ahora, después de siglos sin rituales, después de millones de turistas caminando sin respeto sobre terreno sagrado, las puertas se están abriendo. Los guardias de Chichén Itzá me contaron que las restricciones nocturnas se volvieron obligatorias en 1973 por seguridad, y no es solo Chichén Itzá. En Tikal, Guatemala, guardabosques reportan figuras altas entre las ruinas. En Copán hay grabaciones de audio inexplicables. En Teotihuacán existe un protocolo entre guardias. Si escuchas tambores después de medianoche, no investigues. Solo aléjate. Pero lo que Miguel mencionó me persigue. Machu Picchu. Comencé a investigar. Machu Picchu está cerrado al público desde las 5 de la tarde, oficialmente para preservación. Pero hay historias. Guardias que renuncian después de su primer turno nocturno. Una expedición en 1989 que intentó pasar la noche en el Templo del Sol. 2 de los 5 miembros fueron hospitalizados con crisis nerviosas. Contacté a un guía en Cusco, descendiente quechua, que ha trabajado en Machu Picchu 30 años. Al principio se negó a hablar, pero cuando le conté la historia de Miguel, su resistencia se derrumbó. Es lo mismo, me dijo en voz baja. Los apus, los espíritus de las montañas, no son benevolentes, son carceleros. Vigilan lo que los incas encerraron, algo que bajó del cielo antes de la memoria humana, algo que los incas enterraron en el lugar más alto que pudieron construir. Le pregunté si había visto algo personalmente. Una vez, hace 15 años me quedé atrapado después del cierre. A las 3 de la madrugada, vi algo caminando entre las terrazas, algo que se movía contra la gravedad, subiendo paredes verticales. Tenía forma vagamente humana, pero demasiado delgado, demasiado alto. Y cuando pasó frente a la ventana, volteó a mirarme. No tenía cara, solo una superficie lisa, pero sabía que me estaba mirando. Los perros me salvaron, rompieron sus cadenas y salieron corriendo hacia la cosa. Nunca los volvimos a ver. Después de esa noche, tuvo los mismos síntomas que Miguel, pero visitó a un chamán tradicional. El chamán realizó una limpia que duró 3 días y le dijo algo perturbador. Me dijo que lo que vi no era la criatura, era solo su sombra. La cosa real está debajo, bajo las piedras, dormida. Pero cada vez que alguien irrespeta el lugar se despierta un poco más. Y cuando despierte completamente, no habrá ritual que pueda volver a encerrarlo. El chamán me dijo que estamos cerca, muy cerca, con el turismo masivo, con millones de personas sin respeto. Los sellos se están debilitando. En Machu Picchu, en Chichén Itzá, en todos los lugares. Le pregunté qué pasaría si los sellos se rompen. Se quedó en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Nuestros antepasados dejaron advertencias grabadas en piedra, códices que sobrevivieron. Hablan del final del quinto sol para los aztecas, del Pachacuti para los incas. No son profecías de calendario, son alarmas, el regreso de los que vinieron antes que nosotros, los que estarán aquí después de que nos hayamos ido. Esa conversación fue hace 2 semanas. Desde entonces, he descubierto un patrón aterrador. En los últimos 5 años, ha habido un aumento del 400% en reportes de experiencias paranormales en sitios arqueológicos de Latinoamérica. Algo está despertando,
Y nosotros, en nuestra arrogancia moderna, hemos olvidado que los antiguos sabían cosas que nosotros no sabemos, que hicieron sacrificios no por crueldad, sino por necesidad, para protegernos de algo peor que la muerte. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes han visitado estos lugares? ¿Han sentido ese frío inexplicable? ¿Han visto sombras que no deberían estar ahí? Si la respuesta es sí, busquen protección. Hablen con chamanes tradicionales, con curanderos que recuerdan los rituales antiguos. Y si están planeando visitar cualquiera de estos sitios, por favor, respeten las reglas. No se queden después del cierre. No traten estos lugares como atracciones turísticas. Son tumbas, son cárceles, son advertencias de nuestros antepasados. No despierten lo que debe dormir. Porque Miguel tenía razón, Chichén Itzá no es el único lugar, y Machu Picchu es solo el comienzo. Hay docenas de sitios, cada uno construido sobre algo que no debe liberarse, y cada día los sellos se debilitan un poco más. Y hace 3 días recibí un mensaje anónimo. Nos encontramos en la Plaza de Armas de Cusco, medianoche del 30 de noviembre. Trae la grabación de Miguel. Hay otros como él. Hay otros que vieron. Pero el tiempo se está acabando. La convergencia está cerca. Cuando las estrellas se alineen en diciembre, cuando las puertas entre los mundos se adelgacen, los sellos fallarán. Todos los sellos. Simultáneamente. Tienes un mes para advertir al mundo. Un mes antes de que lo que nuestros antepasados enterraron regrese a reclamar lo que es suyo, la tierra. No sé si voy a ir a esa reunión, porque cuanto más investigo, más me doy cuenta de que hay verdades que no estamos preparados para enfrentar. Pero les dejo con esto. La historia de Miguel no terminó cuando desapareció. Su historia continúa en cada persona que visita estos lugares sin conocimiento. En cada sello que se debilita, su advertencia sigue resonando. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Son solo historias? ¿O hay algo más? Algo que nuestros antepasados sabían y que nosotros hemos olvidado. Déjenme sus comentarios. Cuéntenme si han experimentado algo similar, porque tal vez, solo tal vez, si suficientes personas hablan, podamos evitar lo que se viene. Podamos restaurar los rituales antes de que sea demasiado tarde. O tal vez ya es demasiado tarde. Tal vez Miguel fue llevado, tomado como la ofrenda que los antiguos esperaban. El primer tributo en siglos. Una última cosa. Si están viendo esto de noche, si están solos, miren detrás de ustedes, no de inmediato, lentamente, porque según los testimonios, las cosas que habitan estos lugares han aprendido a viajar, a seguir a aquellos que tocaron sus dominios. Y si ven una sombra que no debería estar ahí, si sienten ese frío, si escuchan susurros, recuerden, no corran. Quédense quietos y reciten estas palabras que un chamán maya me enseñó. Inlakech Alakin significa yo soy otro tú eres otro yo. Es un reconocimiento de respeto. A veces es suficiente para que te dejen ir, pero solo a veces. Suscríbanse si quieren que continúe investigando, si quieren saber qué pasa en esa reunión en Cusco, si quieren descubrir qué más está oculto. Y recuerden, los antiguos construyeron estos lugares por una razón. Nuestros antepasados hicieron sacrificios por una razón, porque habían visto. Porque entendían que hay cosas que existían antes que la humanidad y que no deben ser liberadas. Miguel lo aprendió de la manera más difícil,
Ernesto pagó el precio final. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos más tendrán que desaparecer antes de que escuchemos las advertencias? La noche que Miguel pasó en Chichén Itzá cambió su vida para siempre. La información que estoy descubriendo está cambiando la mía. Y después de ver este video, su vida también ha cambiado, porque ahora saben, y el conocimiento es una puerta. Una vez que la cruzas no puedes volver. La pregunta es ¿qué van a hacer con ese conocimiento? Y si crees que todo termina aquí, estás equivocado. Porque en mi próxima investigación descubrirás lo que nadie te cuenta sobre lo que sucede realmente en Machu Picchu. No te lo pierdas. Hasta la próxima, si es que los antiguos me permiten continuar. Cuídense, respeten los lugares sagrados y nunca se queden después del anochecer en un sitio arqueológico, porque lo que espera en la oscuridad no perdona, no olvida y tiene toda la paciencia del mundo.